Estás viendo Telecafé. La emisión del siguiente programa es financiada por el Fondo Único de TIC. Rubén Darío nació en medio de la escasez y desde niño entendió que la vida no sería fácil. Separarse de su familia, que le brindó mucho amor, pero que no contaba con los recursos suficientes para cuidar de él y de sus hermanos, fue una experiencia triste y muy difícil. Yo salí llorando de allá. Un día me llamaron a una audiencia y me dijeron, usted sabe que su hijo es del Estado. Y yo me quedé sin palabras. Para mí eso fue muy duro, Cuando yo llego allá yo veo una casa de bloque, un piso de cemento sin ponerle nada, un baño donde había que echarle literalmente agua tirada, una ducha que no era una ducha sino que era un tubo donde le salía agua. Durante 3 años sin ver a su familia biológica, Rubén comprendió que este sería uno de los sacrificios por su bienestar y el de sus seres queridos. Al regresar con ellos, encontró a su familia, pero también a la pobreza cara a cara, lo que lo motivó a seguir adelante. Nos prohibieron rotundamente las visitas. Un día llegué a la visita y yo esperé y esperé. Y nada, llegaba con todos los niños, menos con el mío. Yo comía muy lento, pero era porque yo pensaba en si mi mamá, mi papá o mis hermanos estaban comiendo. Cada que a mí me daban eso, yo me ponía a llorar. A mí se me dio muy duro, porque pues es el hijo. Uno sin poder darle un apoyo a él, buscarlo, sentirse uno alegre con él. Y en las maravillas de Dios y de la misma vida, ¿cierto? Cuando yo tenía 6 años y medio, y aquí quiero hacer como ese paréntesis de que mi mamá nunca fue mala, ni mi papá nunca fue malo, creo que criar niños entre el año 2000 y 2006 era muy complejo, y más cuando eran tantos. Eso no justifica nada, ¿cierto? Pero uno hoy en día se pone en el lugar de aquellos papás con hartos niños, sin trabajos o en muchas situaciones. Entonces, en mi caso, mi mamá era una madre de hogar. Ella muchas veces salía y se iba a trabajar haciendo aseos en casas. Mi papá era cotero, es decir, muchas veces sí tenía un ingreso de 20.000, 25.000, 30.000 pesos y otras veces no. Por X motivos nos separamos. Yo me quedé con ellos, pequeñitos. Fue una situación muy dura, que pagando arriendo, que una cosa, que allí, que la otra. Bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo los llevaba a ellos a estudiar y él salía a estudiar y en vez de buscar la casa, se iba. Él compraba cajitas de chicles y ahí las vendía en los semáforos. Por la noche llegaba como un viejito, madre, vea lo que le traje para la comida, y yo, Rubén, ¿de dónde sacó esto? Mami, estoy trabajando. Yo le dije, Rubén, usted no sabe que usted me perjudica donde yo sé. No, mami, es que yo le tengo que ayudar a usted. En todo ese proceso de yo venderlos, pues yo ya alcanzaba y me iba a comprar libras de arroz, panela o sal o azúcar, cositas así que para servir para la comida. Me iba para donde mi mamá y le decía que ahí le mandaba a mi papá. Cuando mi papá era el que aguantaba hambre porque no tenía ese sustento, mi papá vivía en residencias de la Galería. Entonces era lo contrario, yo le daba las cosas a mi papá y le decía que se las mandaba a mi mamá. En feria yo les abría los taxis, la puerta de los taxis a los señores, me vendía miel de esa agua con la miel en los caballos, también pedía plata, me iba bien y siempre pues les llevaban a mis mamás. Yo nunca me alcancé a comprar un juguete de esa plata, no, siempre eran cosas para la casa. Cuando un día salí a llevar un hermanito al jardín y cuando llegué ni él ni la hermana estaban. Y yo era búsquelos y búsquelos. Pensé, se fueron a buscar el papá, porque Rubén y la hermana son muy apegados al papá. Y entonces, pues yo me desentendí. Yo dije, están con el papá. Cuando a los 3 días me llamaron de bienestar familiar. Señora Liliana, es que acá se encuentra Luisa Fernanda Bando y Rubén Darío Bando, necesitamos que se haga presente. Yo me quedé en esto y yo, ay Dios mío.
Entonces busqué que él me cuidara a los otros 2 niños y me fui. Era una situación muy dura, como le digo. Me tocó irme a pie de Bosques del Norte a Bienestar Familiar. Y yo llegué y me presenté cuando me dijo la doctora, ves que acá se presentaron los 2 niños, que ellos quieren protección, que por esto y esto. Y yo le dije, pues, doctora, pues yo respeto la decisión de ellos. Cuando a mí me daban mi comida yo me sentía raro, porque a mí me daban desayuno, me daban almuerzo, me daban comida, me daban la media mañana, me daban una media tarde. Cada que a mí me daban eso yo me ponía a llorar. Es más, yo hoy en día todavía como lento, debido pues yo creo que muchas veces a esa situación. Yo comía muy lento, pero era porque yo pensaba en si mi mamá, mi papá o mis hermanos estaban comiendo. Entonces a mí eso me daba muy duro. A mí se me dio muy duro porque pues es el hijo. Uno sin poder lograr darle un apoyo a él, buscarlo, sentirse uno alegre con él. Y él, a pesar de que Bienestar no lo cogió, pues fue un apoyo también inmenso para nosotros. Yo tenía derecho pues a verlo cada 15 días. Y por aquel motivo un día tuvimos una discusión, el papá y yo allá en Bienestar Familiar, y nos prohibieron rotundamente las visitas. Un día llegué a la visita y yo esperé y esperé, y nada, llegaba con todos los niños, menos con el mío. Entonces yo me paré y le dije a las niñas que yo le dije, venga, es que no van a traer. Y me dijo, ay, es que la defensora no le notificó. Y yo le dije, no. Y me dijo, es que quedaron totalmente prohibidas las visitas para Rubén. Ellas ya no me quisieron decir en qué hogar sustituto lo tenían, que no habían visitas. Y un día me llamaron a una audiencia y me dijeron, usted sabe que su hijo es del Estado. Y yo me quedé sin palabras. Igual yo no tenía quien me guiara, quien me dijera a sus personas. Yo salí llorando de allá. Y llegué y le dije a mi mamá, mamá, ¿cómo le parece que me dijeron esto y esto? Y que Rubén no es mío, que Rubén es del Estado. Yo tengo muchos amigos. Yo soy una persona muy distinguida. Tengo muchos amigos y me comentaron que habían visto a mi hijo. Entonces yo me puse a ponerle cuidado en dónde, pues yo no me le podía acercar porque esto estaba prohibido. Y cuando él estuvo en la iglesia de Parque Caldas, yo iba para olerle la mano y él no, hasta le pedía atado de panelas y arrocito para allá a mí, porque yo vivía solo. Fue una felicidad muy tremenda. Sí, porque uno sin ver el hijo. Ya los otros con la mamá, pues están ellos ahí y yo y sin él. Así, pero fue una dicha muy tremenda. Yo le ayudaba mucho en la casa a ella, yo barría, yo trapeaba, yo lavaba los trastes, yo brillaba lo que eran las cosas de plata, lavaba los muebles y ella nos daba como la recompensa, que eran moneditas. Nos daban yo siempre los guardaba y el sábado y domingo ella nos dejaba salir. Entonces yo me iba para el parque Caldas, ahí jugaba, ahí siempre me encontraba con mis papás. Luego me compré una bicicleta en un regalo de Navidad y me iba hasta el Solferino donde ellos. Y cuando llegué al Solferino, donde ellos, yo me choqué con una realidad muy, muy dura para mí. Y es en las condiciones en las que yo vivía, a las condiciones que vivían ellos. Una casa donde yo tenía agua caliente, cerámica, muebles, una cocina, varias habitaciones. Y cuando yo llego allá, yo veo una casa de bloque, un piso de cemento sin ponerle nada, un baño donde había que echarle literalmente agua tirada, una ducha que no era una ducha, sino que era un tubo donde le salía agua. Para mí eso fue muy duro, para mí fue muy duro. Y yo, bueno, si yo sigo en Bienestar es porque algún día los quiero ayudar. Obviamente yo salía muy triste de allá y yo llegué al hogar sustituto y ella me decía, ¿usted qué tiene? Yo, nada, tía. Yo no le decía nada, pero yo lloraba, o sea, yo lloraba. Ya íbamos teniendo más contacto, más poquito, y después bien, cuando un día llegó y me llamó y me dice, madre, me gradué de enfermero, ¿me puedes acompañar? Y yo, sí, claro. Yo ya estaba en primera fila, vi la graduación y él me dijo, madre, yo tengo muchas metas y yo, cuando después de la graduación, no me acuerdo, los objetivos, me llamó. Y me dijo, madre, ¿nos podemos encontrar? Y yo, sí, claro. Cuando fui, y me dice, le tengo una buena noticia. Y yo le dije,
Y me dijo, ya hablé con la defensora y renuncié a todo lo bienestar. Yo le dije, papi, me dijo, no más, es que con lo que yo sé, yo voy a salir adelante. Y ya, y él volvió a la casa y para nosotros fue una alegría muy grande. Nosotros repartíamos chocolate y pan a las 3 de la mañana. Nosotros llegábamos todo San José, Camino del Medio, Galería, y nos íbamos a las 3 de la mañana y llevábamos pan y chocolate. Y ellos, Rubén y los muchachos que estaban en la fundación, ellos mismos elaboraban el chocolate. Cuando yo llegaba ya estaban con los termos de chocolate, con el formador que estaba con ellos, tenían el termo de chocolate, ya teníamos los panes y nos íbamos. Y nos íbamos y llegábamos a los sitios y despertábamos los señores. No eran los que estaban durmiendo en la calle, los que estaban viviendo por la noche, pidiendo un almuercito, una comidita o algo, sino los que realmente estaban durmiendo en la calle. Entonces eso era muy bonito porque los despertábamos y les dábamos el chocolate caliente y el pan. También íbamos a los ancianatos. Nosotros íbamos a los ancianatos, igual llegábamos a las 3:30, 4 de la mañana y levantábamos los abuelos, los bañaban, los afeitaban, los vestían y después les daban el desayuno. Empiezo a hacer apoyos en la fundación como enfermero, luego me toca como formador y finalmente me terminan contratando en la fundación, en Niños de los Andes. A mí me contratan allá, entonces yo llego ya no como un beneficiario, sino como un colaborador y ya empiezo a enseñarles a los muchachos, enseño a hacer otros procesos. En el 2019 pues todo lo estuve allá en apoyo y demás. Se llega la cuarentena, se llega entonces la pandemia, el COVID-19, y cuando llega el COVID, yo digo, bueno, ¿y ahora qué? Yo afortunadamente pues no salí desempleado, sino que seguía Niños de los Andes. Yo decía, ¿y ahora qué podemos hacer? Cuando empiezan a haber campañas en la calle, la gente en sus casas encerrados, con crisis emocionales y demás, y yo, venga, aquí ya hay algo que está pasando y yo qué puedo hacer. Entonces yo mando un mensaje por redes sociales, digo, busco personas en psicología que puedan apoyar los procesos, que podamos apoyar los procesos de las personas que están encerradas, de las personas que necesitan ese apoyo. Pues recibo más de 100 respuestas de profesionales en psicología, de enfermeros, y yo dije, bueno, yo soy enfermero, yo puedo hacer los triajes, yo hago las atenciones primarias y yo mismo hago las derivaciones a donde se necesite. Entonces inicio en este proceso, ya luego Carlos Mario, yo me acuerdo Valentina Acevedo pone un espacio en el grupo de voluntarios del alcalde y dice, buscamos personas que nos ayuden con la parte de los habitantes de calle. Yo ayudo, entonces yo ayudaba entonces en todo ese proceso, yo estaba en la fundación. En este caso Rubén, pues por su trayectoria y digamos su liderazgo en la comunidad y con los jóvenes, pues él aportaba mucho en esta temática. Nosotros iniciamos un proyecto como tal de seguimiento a la política pública de salud mental en el municipio de Manizales en ese entonces, y él nos ayudó en ese proyecto con los jóvenes y pues fue ahí donde lo conocimos. Compro unos ajedrez chiquiticos y pongo a mi familia que los empecemos a voltear y creamos los botiquines de primeros auxilios psicológicos. Ese botiquín, que era una cajita, la pintamos con mi mamá, o sea, todas las pintamos y las empezamos a entregar a las personas que lo necesitaban. Traía un lápiz, un borrador, una bolsita, una chocolatina y traía un mensajito de primeros auxilios psicológicos. Y yo ahí empiezo a decir, venga, necesitamos algo más falta con la parte de salud mental. Luego pasan cosas en la fundación por tiempos y demás. Yo salgo de la fundación y el día en que yo salgo de la fundación recibo la propuesta que se quería traer la Secretaría de Salud. Y yo pues sí, no tenía ni idea en mi mente de que era una Secretaría de Salud, cuál era el rol de una secretaría, cuál iba a ser mi rol, no tenía ni idea. Y empiezo pues a trabajar en la secretaría. Cuando estoy en la secretaría me toca empaparme de lo público, de políticas, de leyes, de normas, decretos. Y yo dije, ¿cómo ayudo en eso con la comunidad? Él tiene su oficina de Light por la Vida en este lugar
y para nosotros ha sido, digamos, un orgullo, un honor poder tener o contar con una persona de estas al lado de nosotros, compartiendo oficina con nosotros, porque estas personas como él, guerreros, los llamo yo, guerreros de vida, luchadores, que consiguen lo que quieren, lo ha hecho él a pulso. Y es un ejemplo de vida para muchas personas. Cuando he tenido la oportunidad de ir a diferentes comunas o hablar con diferentes amigos en diferentes sectores, mencionar el Light por la Vida, lo que hacen, cómo lo hacen y esa dedicación, vocación que tienen, pues para nosotros como amigos de él nos enaltece. Me motivó mucho que en Manizales no había como un tema de prevención, promoción que estuviera bien estructurado. Yo veo que la fundación tiene este tema que está muy fuerte, prevención, intervención a poblaciones muy vulnerables que no tienen el acceso a estos servicios de salud mental, y desde la parte de neuropsicología también, porque también lo hemos hecho unas valoraciones de neuropsicología muy importantes desde la fundación. Aparte de todo, pues te cuento, Like por la Vida hace un convenio con la Universidad de La Rioja, donde llegan practicantes que están en la maestría de neuropsicología y practican conmigo. Yo hago como todo el proceso de explicarles, enseñarles. Entonces es muy, muy chévere que se pueda dar como este puente entre la fundación y la parte educativa. El tema de salud pública, tanto a nivel departamental como a nivel país, pues es un tema que aqueja a la población en general. Creo que se incrementó después de la pandemia, y en ese sentido personas como Rubén y entidades como tal y fundaciones como las que él dirige, pues se encargan precisamente de eso, de apoyar a esas personas que se sienten solas, que no tienen quien las escuche, y de tejer una gran red en torno a lo que es, digamos, minimizar ese riesgo de problemas en salud mental y apoyar a los jóvenes, pues digamos de manera muy empática, además porque el problema es que hoy en día, digamos, estos temas deben hablarse, ¿cierto? Y pues tiene que fortalecerse a través de las instituciones, y pues en este caso pues Rubén pues tomó la bandera como tal con su fundación, y precisamente lo que hace es tejer esa gran red en salud mental. Like por la Vida también se encarga de realizar ese acompañamiento psicológico en unas cuantas sesiones iniciales para esas personitas que se encuentran en crisis, que no encuentran una salida de los problemas que están teniendo. Como te mencionaba, son problemas muy enfocados en lo familiar y en lo económico. Tienden a ser como este tipo de problemáticas, y claramente permeados pues como por el contexto que dependiendo pues de la zona en la que se encuentra. Entonces, en Like por la Vida podemos encontrar desde atenciones psicológicas totalmente gratis a ese acompañamiento no solamente profesional, sino también humano, que le brindan a las personitas que se encuentran. Entonces es un seguimiento constante de la evolución, ven tú cómo te sientes, cómo has estado, hasta la próxima sesión, y así. Entonces es un propósito realmente muy afortunado para todos los profesionales de la salud, porque créeme que romper una barrera y una creencia de salud mental que todavía está impuesta hoy en día es fuerte, y es difícil hacerle tú ver a las personas que ven, yo quiero ayudarte, quiero hacerte ver que tienes este problemita que podemos solucionar, que estás acompañado, porque realmente las personas de bajos recursos tienden a ser todos solas. Quieren creer y creen que no necesitan ayuda, no necesitan apoyo, entonces rechazan constantemente el apoyo y la ayuda que viene más que todo de una persona profesional. Entonces sí, como romper esas barreras que hace Like por la Vida, ese es como el propósito que le he visto y que le encontraba a ellos. Luego yo decía, venga, Like por la Vida fue un proyecto de 3 meses, ahorita ya no es un proyecto, ahorita es una estrategia, y hoy en día es una fundación. Hoy en día la Fundación Like por la Vida hace asesoría,
actividades de fortalecimiento en salud mental y bienestar laboral y de bienestar, hace atención psicológica, ya trae un recorrido grande gracias a esas puertas y que Rubén Obando no se ha rendido. Hemos ganado grandes premios. Entonces, muchas de las cosas y los reconocimientos que tenemos es haber ganado el premio Mujer Confa pues aquí en Manizales y el departamento de Caldas, posteriormente la nominación a Titanes Caracol donde fuimos finalistas, uno de los 5 finalistas, posteriormente ganar el premio municipal de paz, ganar el premio juvenil de atención en salud desde la parte juvenil y otros reconocimientos que hemos tenido. Entonces, eso más que una lucha de egos, Rubén Obando lo ha sabido aprovechar para darse a conocer, para conocer un equipo, porque el Live por la Vida no es solamente Rubén Obando, sino todo el equipo que viene detrás, Daniela, Camila, María Fernanda, Lida, Juan José, o sea, todo como lo tenemos en la estructura y que seguimos ayudando. Entonces, Live por la Vida hoy, al 2025, tiene unos proyectos grandes, grandísimos, donde el objetivo es fortalecer la salud mental y prevenir el suicidio. Él no le importa, el baile reparte a los habitantes de calle, él mismo les hace el arroz y lo que les lleva. A mí eso es lo más lindo que me ha parecido de Rubén, y que él tenga el estudio, o sea, lo que sea, él sigue siendo el mismo humilde y la misma persona de siempre, que yo le decía a él, que nunca el cargo se le suba, papi. Uno siempre debe mirar, usted para llegar arriba comienza desde abajo. Y no, ¿para qué yo me siento muy orgullosa del Rubén Obando que es hoy en día, y de saber que todos esos logros, porque él cada que su psicología, todos sus logros, él siempre viene y me dice, mi Lili, ya estoy en tal cosa, mi Lili, ya pasé tal cosa, mi Lili, me dieron tal cartón de tal cosa, mi Lili. Entonces yo le digo, papi, qué orgullo, sí ve que sí puede. Y yo siempre a los niños acá les pongo el ejemplo, les digo, miren, Rubén Obando. Rubén vino y uno decía, no, Rubén no va a aguantar, porque él era muy, no sé, se entristecía como todos los niños de acá por el encierro. Pero yo les digo a todos, tomen ejemplo de Rubén. Pero de verdad que sí, es donde uno piensa que en estas instituciones el que quiere puede. Es una persona muy sencilla, una persona demasiado trabajadora, es una persona que hace turnos en el día o en la noche, pero descansa unas 2 horitas y sigue con su proyecto. Él tiene su meta clara, su proyecto claro, e independientemente de ese cansancio físico o agotamiento físico que se da, él quiere seguir adelante, quiere ir por más y más, nunca sobrepasando a las demás personas. Eso es una gran virtud que tiene Rubén. El respeto y la tolerancia es clave, es esencial, y eso lo hemos podido hablar en diferentes conversaciones o tintos que nos hemos tomado, y es un hombre que le auguro demasiados éxitos en lo que le queda de vida. Él es un ser humano muy lindo, él es un ser muy sencillo, es una persona que siempre quiere ayudar, no sé si sea por su propia historia de vida, que en algún momento él lo contará, pero siempre quiere ayudar, siempre quiere estar ahí para los otros, él siempre está pendiente de estudiar, de formarse para brindar ayuda a las otras personas. Rubén es un joven líder admirable, ¿cierto? Con una historia de vida muy bonita, porque además creo que eso que él vivió en su momento, en su infancia, lo que hizo es hacerle una persona más sensible y más empoderada como tal de estos asuntos que aquejan tanto a los jóvenes. Entonces, pues la verdad, admirable. Y pues hacer lo que él hace, ojalá existieran muchos Rubénes por ahí andando. He estado de cerca en el proceso y realmente no es sencillo coordinar a las personas, hacer que las personas sientan propio su proyecto, porque créeme que como esa inspiración que tú sientes cuando él te cuenta, cuando él te habla, cuando él te muestra los resultados, cuando las personas te dicen, sí, yo estuve en Live por la Vida, hice esto, realmente aporta demasiado al querer estar ahí, y que hace una labor magnífica. Que siga para adelante, que no desfallezca, que siga siendo esa persona humilde y noble que yo conocí desde pequeño, que nunca cambie, que nunca mire a los demás por encima, porque uno para ser alguien en la vida comienza de abajo. Entonces, y yo sé que él siempre ha escuchado mis consejos, y yo sé que él sigue parte de mis consejos al pie de la letra. Entonces, que le deseo solo éxitos y felicidad, porque se lo merece. Él es una gran persona, un gran ser humano. Él tiene un corazón muy noble. Él quiere
así sea un granito, pero él quería aportarnos mucho. Yo me siento muy orgullosa de él. A pesar de los 5 hermanitos, es el que más se ha preocupado por salir adelante, por estar bien, y él dice que el sueño es que Dios nos dé larga vida, que él danos una casita para que no tengamos que rodar por ahí tanto.